estimados colegas, ingeniero Benjamín Jaramillo, muchísimas gracias por esta oportunidad para darme esta tribuna y exponer sobre el potencial minero de nuestro país. Todos los ingenieros geólogos, mineros, por experiencia propia, intercambio de conocimientos, intuimos que tenemos un potencial minero muy grande que desarrollar y lo que hemos explotado hasta el momento es relativamente pequeño. Esta visión del inmenso potencial geológico minero la tenemos desde hace 150 años con las publicaciones del naturalista Antonio Raimondi y luego confirmada por la sucesiva explotación minera creciente hasta la actualidad y por los trabajos de exploración desarrollados en los últimos 25 años por geólogos nacionales y extranjeros. El presente trabajo desarrollado por Ingemet constituye un primer avance de determinación del potencial minero metálico peruano proyectado hasta el año 2050, en la visión de estimar la riqueza generada que queda para el Estado. Repito, en la visión de estimar la riqueza generada que queda para el Estado y que proviene directa e indirectamente de la actividad minera metálica. En otras palabras, no hablamos de los miles de millones de dólares que se requiere para poner en marcha el potencial minero, sino de cuánta riqueza se generaría y estaría disponible para el Estado peruano si desarrollamos nuestro potencial minero en una primera etapa hasta el 2050. El mensaje, el objetivo de este trabajo es sembrar en cada uno de los ciudadanos peruanos la esperanza que podemos acumular un gigantesco valor económico disponible para la nación, a partir del desarrollo del potencial minero y sobre todo, cómo esta riqueza beneficiaría a cada peruano, a su familia, su pueblo, su nación. Lo que el poblador quiere es trabajo, obras para su comunidad, distrito, provincia, departamento, y ello se puede concretar con los inmensos ingresos que tendría el Estado. La estimación del potencial se basa en la hipótesis de continuar explotando las reservas minerales de las minas en actual operación, de los proyectos mineros en cartera, poner en valor los recursos inferidos de las minas en explotación y cartera, los proyectos de exploración avanzada con estudios ambientales semidetallados y los considerados como potencial geológico propiamente dicho. Se ha proyectado el estudio solo hasta el 2050, sin embargo, muchos de los recursos estimados seguirán siendo explotados más allá de dicho año. Como antecedentes del estudio, tenemos dos ensayos. Uno elaborado en la década del 70 por Minero Perú y dirigido por el doctor César Canepa y Yanacone, en el marco del 8º Congreso Mundial de Minería. Y otro trabajo desarrollado también en relación al potencial minero es el efectuado por Ingemet como un manual de evaluación de recursos y potencial minero, pero dentro de un concepto cualitativo, ¿no?, orientado hacia la zonificación económica, ecológica. Y también en el año 2008 el Servicio Geológico de Estados Unidos hizo una proyección a nivel de Latinoamérica y estimó que a nivel de Latinoamérica habrían 750 millones de toneladas de cobre fino, de los cuales 83 millones corresponderían al territorio peruano. Sin embargo, en el presente estudio, en el presente trabajo de Ingemet, largamente está rebasado eso, porque estamos hablando de 228 millones de toneladas métricas finas en una hipótesis bastante conservadora, es decir, estamos hablando de muchísimo más que este tonelaje fino en cobre. Aquí les presento el mapa de riqueza minera metálica del Perú, la primera vez que hacemos esta presentación. Y estamos hablando acá de 758 mil millones de dólares que se acumularían como beneficios por el Estado peruano hasta el año 2050. Es una cifra estratosférica. Y estamos hablando de este monto, pero
ese monto es lo que queda para el Estado peruano. No estamos hablando a nivel de inversiones, sino lo que queda para el Estado para que pueda hacer todas las obras que se considere adecuadas dentro de una planificación, se entiende. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos números? Pues son barritas de otro color, lamentablemente no es un buen contraste. Pero acá, por ejemplo, ¿no? Esta barrita significa que estamos hablando acá de 98.000 millones de dólares para Cajamarca, 99.000 millones de dólares para Apurímac, 90.000 millones de Ancash, 76.000 millones para Arequipa, 67.000 millones para Moquegua. Esos serían los más grandes. Y estamos hablando también ya en cantidades menores, para el caso de Piura, 33.000, para Lima, 50.000, Cerro de Pasco, 29.000, Junín, 34.000, ¿no? Cusco, 46.000, Tacna, 33.000, Puno, 18.000. Entonces, estamos hablando de este monto, bueno, distribuido obviamente por cada uno de los departamentos, en un monto muy grande, gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar cómo hemos llegado a estas cifras, obviamente, más adelante. Pero acá le hemos hecho esta presentación. Lo que sí me preocupa es el caso de Huancavelica y Ayacucho, ¿no? Que vemos que el nivel de riqueza generado hasta el momento es relativamente pequeño en comparación a los monstruos de los otros departamentos, llámese Cajamarca o Apurímac, ¿no? Estamos hablando de cantidades relativamente pequeñas, 9.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. Sabemos que Huancavelica tradicionalmente ha sido un departamento minero de hace siglos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, no? En Ayacucho, bueno, no tanto, pero el potencial, al menos a la fotografía actual, es que estamos hablando de una cifra relativamente pequeña en comparación a los otros departamentos, ¿no? O sea, ese es un poco el mensaje, ¿no? Aquí contrastamos este mapa de riqueza con el mapa de pobreza. Entonces, a primera vista, obviamente hay que ver acá Cajamarca con un índice de pobreza muy alto, o sea, muy pobre, extremadamente pobre, sin embargo, es uno de los más ricos potencialmente hablando. O sea, hay una contradicción gigantesca. El caso de Apurímac también tiene un nivel de pobreza alto, pero tiene un potencial gigantesco por el lado del beneficio económico que queda para la nación y que puede ser usado por el Estado peruano. Ese es el concepto. El concepto no es el valor de ventas, no. El concepto no es valor de inversiones que requiere todos estos yacimientos o este potencial, sino cuánto queda para el Estado peruano. Ese es el concepto. Entonces, si analizamos en este contraste, por ejemplo, también podemos ver el caso de Huancavelica y Ayacucho. Huancavelica tiene un nivel de pobreza extremo y qué pena, Ayacucho tiene un potencial minero relativamente pequeño. En el caso de Huancavelica igual. Huancavelica estamos hablando de 9.000 millones, entonces no sé si hay un huancavelicano por acá, pero es un golpe, ¿no? Pero es a la fecha, es al corte actual. Eso no significa que con mayores investigaciones de tipo geológica, etcétera, pueda encontrarse un mayor potencial tanto en Huancavelica como en Ayacucho. Eso es fundamental de entender. Acá hablamos de otros departamentos también, en fin. Pero vamos acá a la comparación gráfica. Bueno, este es el nivel de índice de pobreza y por acá estaba el índice de riqueza, ¿no? El nivel de la generación de riqueza. Entonces, los dos extremos que estamos viendo son los de departamentos de mayor pobreza, son los de mayor riqueza aquí, ¿no? O sea, el caso de Apurímac y de Cajamarca es espectacular. Y después los otros departamentos, el caso de Lima, Cerro de Pasco, Junín, ¿no? Tacna, si bien es cierto que su nivel de pobreza es relativamente bajo, pero también tiene un nivel de riqueza importante, ¿no? O sea, es algo favorable. Lo que no es favorable es para el caso de Huancavelica y Ayacucho. Entonces, aquí no lo podemos. Bien, vamos acá ya más o menos a ver la metodología y cómo es que efectivamente
hemos hecho este trabajo y cómo lo podemos entender. O sea, el público tiene que entender cuál es la evolución del pensamiento que hemos tenido sobre esto. Primero analizamos el mapa de operaciones mineras desde 1960 y tenemos acá un conjunto de operaciones mineras. Pero esa es la radiografía al 1960, estas eran las operaciones en producción. Aquí estamos hablando de 1980. Obviamente hay un incremento ya de operaciones mineras. Aquí, en el año 2000, ya se va incrementando. Se van incrementando las operaciones mineras. Y finalmente, 2017, esta es la radiografía actual de las minas en operación. Actualmente, lo que produce la riqueza que nosotros estamos de alguna manera usufructuando y lo que mantiene al país dentro del concepto de exportaciones, inversiones en zonas alejadas, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos efectivamente cómo es esa evolución de las operaciones mineras, que precisamente es lo que estábamos viendo. Es decir, ¿tenemos un potencial minero? Claro que sí, y lo estamos demostrando que efectivamente a través del tiempo estamos explotando más y más yacimientos, es decir, estamos creciendo en nuestra producción. Esta es una demostración. Y la otra, vamos a los proyectos. Igual, desde el año 1960, y tenemos acá un conjunto de proyectos. Por ejemplo, acá Michiquillay está descubierto en el año 48, una cosa así. Quillabeco, al año 50 y tantos, ya estaba descubierto Quillabeco. Y así sucesivamente, Pashpa, San Gregorio, Corani, Berenguela, es más de 100 años, el descubierto de Berenguela. Entonces, estos proyectos, ustedes saben que aún no están en producción. Al año 80, tenemos más proyectos que no están en producción. Acá está La Granja, ya estaba descubierto, Cañariaco ya está descubierto. ¿Quién descubrió Cañariaco? Ingemet, La Granja también. Tambo Grande inicialmente estaba catalogada como yacimiento de hierro, pero después, en un trabajo de estudios geoquímicos, se vieron que efectivamente era un depósito importante de cobre y otros metales, ¿no? En el año 2000 se van incrementando los proyectos, ¿no? Ya estamos hablando de Galeno, Magistral, Cerro Quirish, etc. Y aquí estamos en el año 2017. Esta es la cartera de proyectos actual. Estamos hablando de 40 proyectos en cartera. Obviamente tenemos la esperanza de sacar adelante estos proyectos, ¿no? Y aquí ponemos dos capas adicionales. Una capa de los proyectos con estudio de exploración avanzada y otra capa del potencial minero propiamente dicho, ¿no? Entonces vamos a ver esto un poco más al detalle, pero esta sería la fotografía actual de los proyectos que tenemos actualmente, los futuros proyectos de los estudios de exploración avanzada y finalmente los proyectos que nosotros conceptuamos que hay muchas probabilidades que puedan concretarse un conjunto adicional de proyectos de un potencial propiamente dicho. En la metodología, ya más o menos estamos diseñando cómo ha sido el proceso. Primero, tomamos las minas en operación. Obviamente, si queremos evaluar la riqueza que queda en el Estado peruano, hay que evaluar las minas en operación. Los proyectos mineros en cartera. Los recursos mineros inferidos, es decir, hay una información que nosotros hemos tomado, la información de minas en operación. ¿De dónde hemos tomado esa información? Información pública, de las memorias anuales de las empresas. Igualmente, la información de los proyectos mineros en cartera, de información pública, ¿no? Es información de alguna manera oficial. Y los recursos mineros inferidos, igualmente, lo hemos tomado de una información pública. Porque normalmente ustedes son ingenieros geólogos, mineros, y saben que dentro de los recursos tenemos recursos medidos, recursos indicados, recursos inferidos.
parte de los recursos medidos e indicados con criterios económicos pasan a ser reservas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto obviamente es una información oficial y tenemos recursos inferidos, pero dentro de una concepción, ¿no?, a futuro que pueden incrementar las reservas. O sea, no estamos despreciando absolutamente nada, estamos hablando de recursos inferidos con un nivel menor de precisión, pero lo estamos tomando. Y después tomamos los proyectos de exploración con estudios ambientales semidetallados, que es igualmente información pública que le hemos bajado. Estamos hablando del orden de, ¿cuánto? Más de 2.000 proyectos de exploración con declaración de impacto ambiental, que de alguna manera ha servido para cernir y al final concretar en proyectos de exploración avanzada. Estamos hablando que nos hemos quedado con algo de 700, y de esos 700, obviamente, muchos corresponden a proyectos de ampliación de las operaciones mineras. Entonces, como semidetallados, estamos hablando del orden de 128 proyectos, pero son nuevos, no están ligados a operaciones mineras. Entonces, esa es la cartera que estamos tomando acá de los proyectos de exploración con estudios ambientales semidetallados. Y por último, tomamos el potencial minero, que está definido por zonas de mayor probabilidad de éxito, con muchos criterios obviamente geológicos y también catastrales mineros. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. En la matriz de operaciones mineras actuales, lo hemos hecho de una forma muy esquemática para poder entender el proceso, muy esquemático. Entonces, por ejemplo, acá en la primera columna decimos una mina, porque este es simplemente un ejemplo nomás, muy esquemático para poder entender el proceso. El metal, la región, si hablamos de la región y hablamos, pues, estamos hablando de una georreferenciación por departamentos. Las reservas que debemos tomar en forma oficial, la producción anual, las reservas entre la producción anual nos da la vida de la operación. Y esta vida de la operación la ponemos acá, entonces acá estamos hablando de metal fino. Lo que hacemos es simplemente sumar este metal fino y lo acumulamos, por ejemplo, al año 2050. Muchas de las operaciones actuales no van a llegar al 2050. Van a llegar a unos 3 años, otros 5 años, otros 15 años. No van a llegar al 2050. Pero nosotros lo que hemos hecho es un análisis mina por mina, con información pública oficial. Y hemos llegado a estos valores acumulados al año 2050. Aquí hablamos de precios. Hemos tomado un precio fijo para el 31 de octubre, como hipótesis de trabajo. El 31 de octubre habían estos precios por cada uno de los metales que hemos considerado. Multiplicamos el contenido fino por el precio, me define un valor bruto acumulado al año 2050. Y aquí hay un concepto importantísimo de que no es que la empresa va a recibir el valor del metal fino, sino aquí tiene que ver el concepto de la maquila, ¿no? La fundición, refinación, transporte, etc. Y hemos considerado un 15% de la maquila. Es bastante alto, en realidad es mucho menos, pero lo hemos considerado así para ver que efectivamente la óptica que hemos enfocado es una óptica conservadora. Entonces, siendo conservadora, salimos a cifras estratosféricas. Eso es el mensaje. Y por último, de este valor neto acumulado al 2050, ¿cuánto queda para el Estado peruano? O sea, esa era la pregunta. Y obviamente, el aspecto fundamental para nosotros, es decir, ¿cómo hacemos el match, cómo ligamos el valor de venta versus lo que queda para el Estado peruano? Nosotros queremos contratar incluso a una empresa, ¿no?, consultora, a efecto que nos haga ese match, porque ese era un aspecto muy importante. Pero, digo, fue algo caído del cielo, porque en el mes de junio sale una publicación del Instituto Peruano de Economía, en el cual precisamente hace ese match, hace esa ligazón. ¿Cuál es el valor de venta y cuánto es lo que queda para el Estado peruano? Entonces, eso ha sido para nosotros algo fundamental. Y este es el estudio. El Instituto Peruano de Economía, en junio del 2017, publica este trabajo, que hace el nexo entre el valor de venta y cuánto queda de usufructo para el Estado peruano. Eso para nosotros ha sido fundamental. Nosotros como geólogos hemos dado un paso más allá. Hemos entrado dentro del campo ya de los economistas.
Y en la mañana hemos tenido una reunión precisamente con los investigadores que han hecho esto, y la verdad que ha sido una cosa maravillosa, porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es establecer una sinergia entre la parte geológica con la parte económica. Entonces ya se está visualizando qué hacer en el futuro para enriquecer toda esta data que nosotros como geólogos hemos generado, y nadie otro más. ¿Quién va a poder generar esto? Somos nosotros los que definimos el potencial. Pero vamos un poquito más allá en la parte económica, y en la parte económica estamos perfectos también, ¿no? Al menos en esta primera etapa, porque vendrán otras etapas mucho más finas para poder determinar el potencial minero, pero por ejemplo, ahorita ya lo está haciendo Jerez, hace unas semanas estuvieron con nosotros, o sea, ya se despertó el interés de parte del Estado de trabajar de una forma muchísimo más efectiva, ¿no?, para efectivamente dar valor al potencial minero nuestro. Y otro asunto interesante, cuando escuché hoy en la mañana a estos investigadores, decía, bueno, los economistas podemos entrar, pero no va a haber mayor variación en cuanto al monto global. Lo que puede haber es pequeños afinamientos, pero lo que no se puede variar es el nivel de riqueza que estamos demostrando. Y esa es la parte, yo diría, esencial de todo esto. Nosotros, como técnicos, como investigadores, como depositarios de toda la información geológica que tiene el Estado, concretamos y decimos, esto es lo que hay. Estamos en un proceso de estimación. Y si estamos en un proceso de estimación, esto tiene que ser enriquecido constantemente. Es decir, a fines de este año o mediados, vamos a nueva data, vamos a enriquecer. O sea, es un sistema que ya nació. Pero lo importante es que la nación tiene que tener esta información. Es decir, acá a 30 años podemos tener este nivel de riqueza. Y trabajemos en función a eso. Eso es lo importante, ese es el mensaje. Y está validado por este centro de investigación. Y estamos trabajando con ellos. Ahora, la matriz de operaciones tiene 83 yacimientos. Esta información es pública, ya está colgada en INGEMET, ustedes pueden bajarlo, tienen toda la matriz. Y aquí hablamos de la cartera de proyectos, exactamente igual. O sea, el procedimiento es el mismo. La cartera de proyectos, por ejemplo, acá tenemos un proyecto de una forma esquemática, el metal, la región, las reservas, su producción anual, la vida de la operación y obviamente la producción año por año. Muchos de la cartera de proyectos entrarán en 2024, otros 2028, otros 2020. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, de acuerdo a la información pública, lo hemos encajado a la fecha que se consideraría que entraría en producción. Ese es el concepto. Y muchas no van a llegar obviamente al 2050, pero muchas otras sí van a pasar el 2050. Depende del nivel de reservas. Entonces, igual, acumulamos acá el contenido fino, ¿no?, hasta el 2050, los precios, los que habíamos tomado, el valor acumulado, consideramos la maquila, es el 85% de este valor que tenemos acá, y aplicamos el porcentaje definido por este estudio económico del Instituto Peruano de Economía, que nos representa el 28%. El 28% de esto queda para el Estado peruano. Y esto es lo que ahorita vamos a ver cómo es que se ha repartido de una forma gráfica, ¿no? Tenemos 40 proyectos en cartera, y esto lo tienen igualmente disponibles en la página web del INGEMET. En la materia de recursos inferidos, es lo mismo, es la misma estructura. Lo único que tenemos acá es, por ejemplo, referido a este yacimiento, pudiera corresponder a una mina en operación, pero acá se acabó sus reservas, pero tiene recursos inferidos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es colocar estos recursos inferidos como parte del potencial. Sabemos que efectivamente hay un nivel de precisión, porque un recurso inferido no es igual que un recurso medido o indicado, pero es un recurso que puede ser incluso más, depende de los programas de exploración, depende de qué se puede encontrar. Entonces, exactamente igual, hacemos lo mismo, encontramos el valor acumulado, el valor neto, y a este valor neto se le aplica el 28% determinado por el Instituto Peruano de Economía, que corresponde al beneficio económico que queda de usufructo para el Estado peruano. ¿Cuántos yacimientos? 73 yacimientos. La matriz disponible públicamente. Tenemos la matriz con estudios
de impacto ambiental semidetallados. Esta es una información igualmente pública, ustedes lo pueden bajar en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué ven aquí? Lo que ven es la misma estructura que hemos mencionado, ¿no? Metal, región, y acá hay un nivel de recursos. Este nivel de recursos sí lo hemos estimado nosotros. Pero lo hemos estimado en función, obviamente, a la información geológica existente en el área, al número de plataformas, básicamente, al metalotecto en el cual se encuentra, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un proceso de estimación en el cual hemos sido también conservadores. Y lo hemos puesto en un tiempo determinado que va a ser explotado. Entonces, la misma figura. Sumamos el contenido fino hasta el 2050, por el precio, me define valor bruto, descuento la maquila, tengo valor neto y le aplico el 28% y queda lo que va a quedar para el Estado peruano. Entonces, ¿cuántos son? 128 proyectos con estudios de exploración avanzada, que hemos hecho una estimación conservadora. Por ejemplo, aquí tenemos 523 plataformas, que ya 523 plataformas, imagínense, estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Esta es información pública, eso no estamos diciendo, con 523, y dentro de la zona en la cual nos encontramos, la zona de Ancash, etcétera, el metalotecto, estimamos obviamente un contenido importante. ¿Cuántas áreas de concesionarias tenemos? 43.000 hectáreas. Estamos hablando acá de un mega yacimiento. Lo estimamos que es un mega yacimiento. Y estimamos conservadoramente un contenido fino. Igual acá tenemos, esta es la zona de Cusco, y acá hablamos de 258 plataformas. Igual, ya estamos en un gran yacimiento. Entonces, estimamos obviamente el nivel de recursos por, obviamente, el ambiente geológico y la cercanía también a grandes yacimientos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, acá exactamente en la zona de Lima, estamos hablando sobre 96.000 hectáreas y una zona de cobre, oro, de un potencial también muy, muy grande, ¿no? Son nuevos metalotectos que se tienen en la zona de Lima y también estimamos conservadoramente esta cantidad. Ahora vamos a la matriz, el potencial propiamente dicho, hacemos lo mismo, ¿no? Ubicamos los proyectos de exploración, el potencial, el metal, la región, recursos, estimamos estos recursos, la producción anual, la vida de las operaciones y hacemos el mismo proceso. Esto con información que manejamos en INGEMET, que hemos acumulado toda la información que existe en el país. ¿Cuántos son? 238 proyectos. Pero esto lo estamos conceptuando como zonas donde hay una alta probabilidad de que efectivamente se va a encontrar un yacimiento. No es que estamos hablando de una concesión per se, no, estamos hablando de un área. Ese es el concepto diferente. No es que esa concesión va a tener tanto, imposible, eso no. Pero sí hablamos de un área, ¿no? Como ahorita vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Aquí, ¿no? Sobre 90.000 hectáreas y dentro del contexto que tenemos acá, la zona de Toquepala, Quellaveco, etcétera, ¿no? Estimamos que efectivamente puede encontrarse un yacimiento con altas probabilidades de éxito. Pero estamos hablando acá de 90.000 hectáreas. Entonces, ¿dónde puede estar? Puede estar aquí, acá, acá. Bueno, depende ya de la propia empresa. Pero nosotros, con toda la información que manejamos, consideramos que sí, es posible, con muy altas probabilidades de éxito, que sí se va a encontrar algo importante. Igual, aquí en la zona de Apurímac, también por cercanía a estos grandes yacimientos, ¿no? La zona metalogenética, ¿no? Todo el ambiente geológico favorable, etcétera, sobre 48.000 hectáreas, consideramos que podemos encontrar un yacimiento también importante. No un mega yacimiento, como ahorita vamos a ver que tenemos mega yacimientos,
Estamos hablando de yacimientos realmente importantes, pero no un mega yacimiento. Somos conservadores en nuestra estimación. Aquí, entre Cañariaco y La Granja, ustedes saben que La Granja es un depósito más grande del mundo, ¿no? Y Cañariaco igualmente, Cañariaco sur, norte, un poco más allá de Jeguamarca, y estas zonas que también son de un altísimo interés de otras empresas, ¿no? Grandes. ¿Qué cosa buscan? Porfio de cobre. Entonces acá están ya las grandes y con mucha información de exploración superficial, con altas probabilidades de poder encontrar, y también esta zona de acá. 24.000 hectáreas con altas probabilidades de poder encontrar yacimientos de cobre, ¿no? Y en Piura, todos ustedes conocen Tambo Grande. Y yo me acuerdo, estimé Tambo Grande, estamos hablando hace 35 años atrás, ¿no? Algo así. Yo decía, hay dos regalos de Dios que nos ha dado a nuestro país, Antamina y Tambo Grande. Pero Tambo Grande tenía la ventaja de que no tienes casi nada de encape. Es decir, de frente entras al mineral, de alta ley, polimetálico, con un puerto cercano, con infraestructura, con energía, con todo. Antamina es un monstruo en cuanto a reservas de recursos, es otro nivel, pero la rentabilidad de Tambo Grande era muchísimo más alta que Antamina, ¿no? Pero Antamina obviamente es un monstruo, la verdad es eso. Entonces, aquí tenemos unos denuncios. No quiero hablar nada de empresas, cero, pero es información pública. Entonces, si acá hablamos de yacimientos vulcanogénicos de alta densidad, obviamente por gravimetría podemos pescar esto, así esté escondido. Entonces, eso es lo que ha pasado. Han hecho su gravimetría y han encontrado algo importante acá. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que podamos encontrar otro Tambo Grande acá? Altísimas. Entonces, obviamente, por aspectos geológicos, nosotros inferimos que sí, podemos encontrar acá un yacimiento. Igual, así hemos hecho con las 230 áreas. Inferimos que, con toda la información que manejamos, existen áreas susceptibles de poder encontrarse mineral y en el cual nosotros podamos proyectar un valor económico, que es lo que nos interesa. Igual acá, estamos hablando acá en Tacna, ¿no? Acá está Toquepala, estamos en esta falla, obviamente, ¿no? Es una zona favorable, 31.600 hectáreas y proyectamos un contenido fino también, acá, con altas probabilidades de éxito. Pero estamos hablando de áreas, como especie de distritos mineros, ¿no? No estamos hablando de concesiones, ¿no? Eso es importante. Bueno, o sea, ¿qué nos ha servido a nosotros toda la información geológica que tenemos como país, como servicio geológico? Información geológica que nos ha costado muchísimo. Ahora estamos trabajando ya unos 50.000. Tenemos los mapas metalogenéticos que nos ha ayudado muchísimo también. Tenemos acá, por ejemplo, los yacimientos en tiempo geológico, ¿no? Acá el tiempo y acá los tipos de yacimientos. Las zonas más fructíferas han sido en el Cenozoico. Y acá observen todo lo que tenemos acá, Minasconga, Magistral, Cañariaco. O sea, todos estos yacimientos han sido depositados en los últimos 60 a 23 millones de años, ¿no? O sea, es algo importante. También tenemos en rocas antiguas, ¿no? Pero todo el potencial que tenemos está en este tipo de rocas. Todo esto obviamente nos ha servido para la estimación del potencial minero. Igual, en el tema, por ejemplo, de las concesiones que la manejamos nosotros también, vemos, por ejemplo, que las 18 millones, .3 hectáreas que tenemos, estamos hablando de 5.5 millones de hectáreas que tienen penalidad. Entonces, ¿qué significa eso? Si una empresa va a conservar áreas y pagando penalidad, o es que las conserva, ¿para qué? Porque tiene un potencial para explorar, ¿no es cierto? Entonces, las empresas conservan esta área porque le dan un valor mucho más importante, porque están pagando una penalidad. Ninguna empresa va a regalar así nomás, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Y hablamos de 12.8 millones, obviamente, sin penalidad y obviamente con posibilidades de encontrar algunos yacimientos. Pero lo que tiene más probabilidad son estas zonas de acá. Entonces, eso también nos ha ayudado a nosotros para definir estas zonas de interés para el potencial.
Y también nos ha ayudado algo. Por ejemplo, acá estamos hablando de unos remates públicos, que por una concesión de 432 hectáreas han pagado en esos remates 3.400.000 soles. ¿Qué significa? ¿Que es una zona de interés esto? Claro que sí, porque una empresa no va a pagar 3.400.000 soles para ganar una concesión, ¿no es cierto? Entonces, aquí también un argumento válido como para decir, esta es una zona interesante y probablemente se puede encontrar algo importante. Eso nos ayuda. Igual acá, por 100 hectáreas, han pagado 2 millones de soles, ¿no? En una pequeña área, bueno, acá está Bolivia, en la zona de Ananea, bueno, ahí tiene su orito, ¿no? Cosas de ese tipo, con todos tus argumentos nosotros hemos logrado definir áreas potenciales mucho más específicas, como si fuesen distritos mineros, pero mucho más pequeñitos. Entonces aquí podríamos apreciar por cada etapa, por ejemplo, minas en operación, en proyectos inferidos, proyectos de exploración avanzada y potencial propiamente dicho. Esta es una secuencia, ¿sí? Estos son los principales departamentos. Estamos hablando acá de Cajamarca, Apurímac, Ancash, Arequipa, etc. Y acá, dentro de esa hipótesis normal, estamos mostrando, por ejemplo, de estos 758.000 millones de dólares acumulados hasta el año 2050, el 24% corresponde a las minas en actual operación, ¿no? Estamos hablando del orden de cuánto, unos 170.000 millones de dólares. Y el 17% corresponde a los proyectos en cartera, de estos 758. El 8% a los inferidos, 11% a los proyectos con estudios semi-detallados y los potenciales del 40%, dentro de la hipótesis normal de trabajo. Y en cuanto a la matriz de los metales, estamos hablando que el cobre, estamos hablando del orden del 69%, la matriz de producción de nuestra nación está en el cobre. Para nosotros ha sido una sorpresa, sinceramente, yo no pensé tanto. Entonces, es un golpe, pero también decimos, ¿tenemos cobre? Claro que sí. Además, los polimetálicos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, en este porcentaje de 758.000 millones, el oro 10%, el fierro, zinc, plata, molibdeno, plomo y otros, ¿no? Y acá, lo mismo que mostramos al inicio, ¿no? En la hipótesis normal, la comparación del nivel de riqueza generado hasta el año 2050, contrastado con el mapa de pobreza. Entonces podemos hacer este contraste de forma visual, ¿no? Repito, los departamentos más ricos son a su vez los más pobres, ¿no? Y hay otros departamentos que son menos pobres, pero tienen un nivel potencial importante, caso de Lima, Pasco, Junín, Tacna, ¿no? Y siempre la preocupación es Ayacucho y Huancavelica. En el caso de Madre de Dios, si bien es cierto que tiene un nivel de pobreza comparada a Lima, sin embargo, el nivel de riqueza es relativamente pequeño, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿pero por qué Madre de Dios es oro? Pero es oro, pues, un contenido relativamente pequeño en comparación al potencial minero que tenemos en esta zona de acá. Efectivamente hay oro, pero alluvial o terrazas, y en un contenido que no representa para el Estado, hablando en comparación con los otros departamentos, no representa de un gran interés para el Estado. Entonces, contrastado con el nivel de depredación que ocurre acá, la sugerencia, la recomendación es que debe hacerse actividad minera en Madre de Dios, sí, claro que sí, pero con debido cuidado ambiental, o sea, ¿no? Mantener el statu quo, continuar con las operaciones adecuadas, pero no depredar ya, ¿no? Hacer una operación sustentable en el tiempo.
Entonces, porque acá hay un aspecto obviamente social que cuidar también, ¿no? Bien. Y aquí era la comparación. Y aquí vamos a una hipótesis ya mucho más conservadora. Es decir, tomamos la hipótesis que a las minas en operación, por varios motivos, baja el precio, o suben los costos, o determinado tipo de problemas, o vienen otros fenómenos del niño, etcétera, etcétera, que nos pueden afectar en nuestro valor de producción y lo castigamos en 5%. Después, a los proyectos en cartera lo castigamos en 10%. A los recursos inferiores lo castigamos en 20%. A los proyectos de exploración con exploración avanzada lo castigamos en 30%. Y al potencial lo castigamos en 50%. Bajo esa hipótesis ultraconservadora, ¿qué encontramos? Hablamos de 547.000 millones de dólares que queda para el Estado peruano hasta el año 2050. Una cantidad igualmente espectacular. Entonces, para nosotros, sinceramente, hablamos de estas cifras y decir, ¿qué estamos hablando acá? ¿Dónde estamos? Es decir, hay una alegría gigantesca de decir, somos un país inmensamente rico. Estamos en capacidad de administrar esa riqueza, debemos administrar la riqueza y no la pobreza actual que tenemos, ¿cierto? Administremos nuestra riqueza y no nuestra pobreza. Y actualmente por un plato de lentejas nos estamos peleando, cuando somos un país inmensamente rico. Y acá igualmente el contraste de la hipótesis conservadora con respecto a los niveles de pobreza. Igualmente ocurre que Cajamarca y Apurímac lideran esto, ¿no? Juntamente con Ancash, ¿no? Y Arequipa y Moquegua. Igual acá la comparación. Y aquí a nivel de distribución por etapas. Obviamente acá ha cambiado con respecto a la hipótesis normal. Acá se ha incrementado 31% para las operaciones, ¿no? Ha subido acá 22% los proyectos en cartera, 9% de los inferidos, 10% de los de exploración avanzada y 28% que ha bajado el potencial, obviamente. Igual acá, pero acá se mantiene esa estructura. Siempre el cobre pasa a ser el metal principal. Entonces, y aquí solamente para mostrarles, muchas veces, a veces los geólogos mineros no hacemos números, pero vale la pena que ustedes hagan los números. Acá les doy una pequeña muestra. Antamina nomás cuánto tiene hasta el año 2050, 13.300.000 toneladas métricas finas de cobre. ¿Cuánto representa eso? 77.600 millones de dólares. ¿Y cuánto queda para el Estado peruano? 21.700 millones de dólares. Estamos hablando de cifras mayores, ¿no es cierto? En Cerro Verde creo que tenemos para 40, 50 años más, o sea, acá estamos haciendo un corte. Antamina tiene para, después del año 50, para 17 años más, y de repente tiene para más, de repente explorando puede encontrar más. Las Bambas, ¿no? Estamos hablando acá, un poco más pequeño, pero igualmente las cifras son espectaculares. Que Yabeco, y acá no estamos hablando de Toro Mocho, La Granja y otros. Y estamos hablando de niveles de riqueza estratosféricos. O sea, tomamos conciencia de lo que significa un solo yacimiento, de la importancia que tiene para la nación. Entonces, esto no lo saben los políticos, pues, de ninguna manera, tampoco los campesinos, no saben de lo que vale un yacimiento. Y por el valor que tiene, ya pues es un valor que pertenece a todos los peruanos. Entonces no podemos tampoco pensar en leyes y decir, no, hay que darle al que tiene la tierra también para que pueda negociar con el propietario de la concesión. No, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas acá realmente inconmensurables. Y bueno, un ensayo de lo que podríamos nosotros hacer. ¿Qué hacemos con todo este nivel de riqueza? Obviamente lo primero que nos viene a nuestra mente, hay que sensibilizar a toda la nación, que podemos capitalizar al país a partir de la minería. Pero obviamente la condición es si somos capaces de poner en marcha esto. O sea, ahí viene el problema.
¿Cómo vamos a poner en marcha este potencial si todos los problemas que tenemos acá con la tramitología, con toda la situación de empoderamiento a las comunidades, cómo un pequeño grupo de personas pueden paralizar a nuestro país con un concepto ideológico, con todo el concepto de las cabeceras de cuenca, todo eso que quieren paralizar al país? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros como nación? Ustedes los jóvenes tienen que ponerse y pararse y decir, vamos adelante. Pero esa es una cruzada nacional en la cual tenemos que empujar el carro para cambiar el chip de toda la sociedad peruana. Yo no encuentro otra solución. Y obviamente uno de los caminos, hay que revolucionar la currícula de estudios del sistema educativo peruano. Partiendo de los niñitos, de los 3 años, hay que cambiar el chip totalmente. Y inculcarles. Ahorita, por ejemplo, se les inculca el concepto de cuidado ambiental, efecto ambiental. Es perfecto. Está muy bien que se inculque a los niños. Los 3 añitos ya están educados. Pero, ¿qué cosa hay que educarlos también? Con el concepto de generación de riqueza. O sea, ambas cosas deben ir paralelas. ¿Y dónde? ¿En qué curso? En ciencia de ambiente. O sea, no hay necesidad de que sea un curso como era antes, hace 50, 60 años había geología. Ahora no hay necesidad. Si hay un curso ya establecido de ciencia ambiental, hay que enriquecer esa currícula a efectos de que los niños, los escolares, los jóvenes, los profesores, hay que hacerle cambiar todo el chip y que se enseñe a los niños, a los jóvenes, el concepto de que el aspecto ambiental va paralelo a la generación de riqueza. No puede ser que un maestro solo vea por el lado ambiental y se descuida de la cornucopia. Y eso es lo que ha pasado. Si ustedes ven el curso de ciencia de ambiente en primaria, ustedes van a ver flora y fauna maravilloso, perfecto, y se olvidaron de la cornucopia. Entonces, ¿cómo los niños estamos educando con solo la flora y la fauna y la cornucopia de nuestro escudo se fue? ¿Cómo podemos ver el futuro de la nación si es que estamos enseñando de una forma sesgada a los niños? Eso hay que cambiarlo. Y en el plano ambiental, esto es importante, hace 2 semanas atrás es la primera vez que hemos difundido este concepto y lo hemos medido. Tenemos en el IGEMET las herramientas de los satélites, imagen de resolución de alta resolución, y hemos medido todo el impacto ambiental de todas las minas en toda la operación. El impacto ambiental superficial, absolutamente de la mina, de los campamentos, absolutamente de los relaves, todo. Y está puesto ahí en la página web del IGEMET y ustedes pueden tenerlo ahí. Es irrefutable lo que hemos puesto ahí, porque nosotros somos técnicos y nadie puede dudar de lo que nosotros estamos haciendo como técnicos. Entonces, el nivel de impacto que tenemos todas las operaciones actuales, formales, es de 60.000 hectáreas. Pero esa es un poco la pregunta que nos hacemos. 60.000 hectáreas no es nada en cuanto al impacto ambiental. ¿Comparado con qué? Por ejemplo, los 18 millones de hectáreas de concesiones. Entonces, ¿qué ven los antimineros? ¿Ven las 59.000 hectáreas o ven los 18 millones de concesiones? ¿Ven los 18 millones de concesiones? Piensan que los 18 millones de concesiones van a ser impactadas, lo cual es totalmente errado. Y este también es un asunto importante en el concepto de la consulta previa. Sabemos que hemos firmado convenios y eso ya se ha avanzado. Hay muchas comunidades originarias, pero hay que hacer como Estado. Estamos en eso, tenemos que identificar de la forma más correcta posible, ¿no? Espacialmente, delimitar con polígonos, etc., de la forma más precisa, lo que son las comunidades indígenas originarias, efectos de hacer la participación en el momento de la ley, hagamos lo más transparente y sobre todo que si ya viene un inversionista y sabe muy bien que está en una zona cuál es la comunidad indígena originaria, nativa, caballero, tiene que ser la cartera, ya se verá en qué momento se hace la consulta. Obviamente que no es una sola consulta. Y finalmente aquí, si todo lo que hemos hablamos de un nivel de riqueza gigantesca, entonces, ¿cómo podríamos nosotros planificar nuestro futuro? Si tenemos una fuente de financiamiento para trasladarlo a otros sectores. Estamos hablando de estas cifras y de acuerdo a un plan estratégico a nivel de Estado, nacional,
podamos establecer toda una estrategia de desarrollo. No solamente por los mineros tenemos fuente de capital y si pensamos en voz alta, 50 años escuchaba algunos políticos que ya hicieron. El futuro del Perú está en la costa, pero en la soledad agrícola. Pero ahora ahí necesitamos agua. ¿De dónde vamos a sacar el agua? No, vamos a sacar del mar, muy fácil. Pero si hay agua que se pierde, se va a la planta. Entonces podemos trabajar eso, claro. Con nivel de riqueza que productos generales. No hay ningún. Sí podemos. Sí puede pegar un salto en el desarrollo de nuestro país. Sí, y solo si seamos capaces de poner en marcha todo el potencial minero que la naturaleza que Dios nos ha dado. Muchas gracias.